Hubo un salvadoreño que desafió a Hitler y casi nadie lo sabe. No tenía ejército, ni siquiera estaba al frente de la batalla. Estaba en una oficina con un sello en la mano. Su nombre era José Castellanos Contreras y durante la Segunda Guerra Mundial hizo algo que ni los países más poderosos se atrevieron a hacer. Mientras Europa estaba bajo el régimen nazi, él era cónsul del Salvador en Ginebra, Suiza. Pudo haberse quedado callado, pudo proteger su carrera, podía fingir que no miraba nada, pero no lo hizo. Junto a su amigo Georgi, judeo-húngaro, ideó un plan secreto. Emitieron más de 13.000 certificados de ciudadanía salvadoreña, que no eran pasaportes comunes, eran escudos. Cada certificado convertía a familias judías en ciudadanos de un país neutral, y eso impedía que fueran enviados a campos de exterminio. Un solo documento protegía a la familia completa. Por eso se estima que salvó entre 25 a 40.000 vidas y nunca cobró un centavo. Lo hizo en silencio, lo hizo porque era lo correcto. Murió en 1977 sin presumir nada y sin honores. Hasta que en el 2010, el Instituto de Yad Vashem, ubicado en Jerusalén, lo reconoció como justo entre las naciones. Este es el máximo honor que un extranjero puede recibir. Si esta historia te hizo sentir orgulloso, compártela, porque el mundo tiene que saber que en medio de la oscuridad hubo un salvadoreño que fue luz. En El Salvador no es que no existan indígenas, es que intentaron borrarlos. Antes de la colonización española, este territorio estuvo habitado por pueblos indígenas como lencas, pipiles y cacaoperas. Pero estas comunidades no desaparecieron de forma natural. En 1932, tras una insurrección campesina con fuerte presencia indígena, el Estado salvadoreño ejecutó una represión masiva conocida como la matanza. Estas órdenes fueron ejecutadas por el presidente Maximiliano Hernández Martínez. Se estima que entre 20.000 y 30.000 personas, en su mayoría indígenas, fueron asesinadas. El motivo no fue político. Bastaba con hablar náhuatl, vestir de forma tradicional o tener rasgos indígenas para ser señalado. Para sobrevivir, los pueblos indígenas tuvieron que ocultar su identidad. En la actualidad, los pueblos indígenas no están extintos. Según el Censo de Población y Vivienda realizado en el 2024, 68.000 personas se autoidentificaron como indígenas y buscan ser visibilizados. En El Salvador, la identidad indígena no se perdió por falta de raíces, sino por políticas de exterminio, persecución y miedo. Lo que hoy parece ausencia es en realidad una memoria interrumpida. Contame en los comentarios, ¿conoces alguna persona que se autoidentifique como indígena o has escuchado hablar náhuatl en persona alguna vez? Cuando este puente fue derribado, cambió la historia de El Salvador para siempre. No solo conectaba departamentos, conectaba el sueño de progreso de todo un país. Inaugurado en 1952, el Puente de Oro era la joya de la carretera litoral. Conectaba al oriente con el resto del país. Tenía 700 metros de longitud y era uno de los puentes más modernos y largos de Centroamérica en esa época. Pero la madrugada del 15 de octubre de 1981, un comando de la guerrilla lo dinamitó, colocando cargas explosivas en los pilares centrales. El oriente del país quedó prácticamente paralizado. Al parecer, el objetivo de esto era cortar la principal vía de despliegue del ejército. Para muchos salvadoreños, el puente derribado en el agua se convirtió en la imagen de un país que se estaba desmoronando. Porque el Puente de Oro no solo fue una obra de ingeniería, fue el símbolo del progreso y se convirtió en una de las cicatrices más profundas de la guerra civil. ¿Quieres conocer más de la historia de nuestro país? Seguime porque aquí estoy para contártelo. Siempre lo escuchamos. El Salvador es el país más pequeño de Centroamérica, tan pequeño que cabe unas 400 veces dentro de Brasil. pero casi nadie te cuenta esto. El Salvador no es pequeño por accidente. Durante la colonización española, lo que hoy es El Salvador ni siquiera era un solo territorio, Sino que estaba dividido en dos. la Superintendencia de San Salvador, que cubría la mayor parte del centro y oriente, y la Alcaldía Mayor de Sonsonate, que en territorio era más pequeño, pero era estratégicamente poderosa. ¿Pero por qué poderosa? Porque tenía el puerto de Acajutla, la salida comercial más importante del país. San Salvador tenía el corazón agrícola y Sonsonate tenía el pulmón comercial, pero no eran lo mismo, eran administraciones separadas, que pertenecían al Gran Reino de Guatemala. En 1821 llega la independencia de España y aquí empieza el verdadero conflicto. Centroamérica debía decidir ser república propia o unirse al Imperio Mexicano. San Salvador se opuso rotundamente. No quería anexarse a México, pero al inicio Sonsonate aceptaba la anexión porque estaba más alineada con Guatemala. O sea, el territorio que hoy es El Salvador estaba dividido políticamente. En 1823 el Imperio Mexicano cae y Sonsonate queda al aire. Ahí es donde ocurre algo clave. Los líderes de San Salvador convencen a Sonsonate de unirse, no por romanticismo, sino por estrategia. En 1824 la Constitución lo legaliza
legaliza. Y ahí es donde nace El Salvador por primera vez como estado. O sea, El Salvador no perdió territorio, se formó con lo que tenía a mano. El Salvador tuvo su propio Disneyland, pero terminó convertido en ruina. No estoy exagerando, había cabinas volando sobre San Salvador, un parque de diversiones en la cima de un cerro y cientos de familias visitándolo los fines de semana. Se llamaba Teleférico San Jacinto, fue el proyecto turístico más ambicioso que este país había construido. Inaugurado en 1977 y diseñado con tecnología suiza por una de las mejores empresas del mundo en transporte por cable. Transportaba hasta 800 personas por hora y recorría 1.2 kilómetros en el aire. Y la vista simplemente era otro nivel. Pero arriba no solo eran miradores, era un parque de diversiones completo. Estaba a 1100 metros sobre el nivel del mar. Era básicamente diversión en las nubes. Por eso se llamaba Reino del Pájaro y la Nube, inspirado en la frase del poeta Alfredo Espino. ¿Pero qué pasó? Muchos creen que cerró solo por la guerra, pero la historia es más dura. El terremoto de 1986 lo dañó gravemente. Fue reinaugurado en 1996 con una inversión millonaria. Pero en el 2001 los terremotos fueron el tiro de gracia. Las torres quedaron comprometidas, el riesgo de deslaves era alto, el mantenimiento se volvió impagable y el teleférico cerró para siempre. ¿Habías escuchado ya de esta historia? Si no, seguime para más, porque mi perfil está lleno de ellas. Dicen que si este gigante despierta, El Salvador nunca volverá a ser igual. Así que si has sentido que alguien te observa desde la montaña, es porque en el corazón de Morazán hay alguien que no ha despertado en siglos. Hablamos del cerro Indio Dormido, pero los locales lo llaman el Gigante Dormido. Esto porque desde varias zonas se visualiza perfectamente lo que parece un rostro mirando al cielo. Dicen que es un antiguo guardián o guerrero lenca que se quedó dormido para proteger sus tierras y no revelar nunca sus secretos. Su mirada al cielo indica que espera una señal del sol para despertar y que su lealtad está con alguien fuera de esta tierra. Llegar a su cima no es solo un reto físico, es conectar con el silencio. Desde arriba se rinde a sus pies una de las vistas más impresionantes del oriente del país. ¿Crees vos que realmente existieron los gigantes? Y si es así, ¿crees que algún día despierten? Así que si buscas una aventura y una leyenda, Sociedad te espera. Contame en los comentarios cuál es la leyenda más popular del lugar en donde vivís. Y no olvides seguirme. Un presidente revisaba las películas antes que se estrenaran en El Salvador y si encontraba una escena inapropiada, ordenaba que la cortaran de la cinta. Pero esa no es la única curiosidad de los cines salvadoreños de antaño. Hace décadas, ir al cine en El Salvador no solo era entretenimiento, era un evento social que llenaba las ciudades. Y en su mejor época, El Salvador llegó a tener hasta 100 salas de cine. Y el epicentro de todo estaba en San Salvador. El más impresionante era el Cine Libertad. Con 4000 butacas llegó a ser considerado el cine más grande de Centroamérica. Tenía 3 niveles, butacas elegantes abajo y bancas de madera más baratas en la galería. Y su escenario recibió a artistas legendarios. ¿Te recordás de alguno? Y durante el gobierno de Maximiliano Hernández Martínez, el cine también era vigilado. Se dice que él miraba las películas antes del estreno. Y si encontraba una escena inapropiada, ordenaba cortarla físicamente de la cinta. No solo buscaba escenas inmorales, sino también cualquier mensaje que incitara a la rebelión, huelgas o el desorden público. En esa época también existieron las famosas tuzadas. Por unos cuantos colones podías ingresar al cine y ver hasta 3 o 4 películas seguidas. Con el tiempo, muchos cines desaparecieron, otros están abandonados y algunos funcionan como otro tipo de establecimiento. En El Salvador hay casas que literalmente tienen muertos enterrados en el patio. Hay veces que siento la presencia de alguien allí, digo yo, serán ellos. Y no es cosa del pasado. Hay gente que aún lo sigue haciendo por costumbres muy arraigadas. Esta tradición se da en lugares rurales como Zacatecoluca, San Vicente o el Bajo Lempa. Dicen que esto les permite cuidar más de cerca la tumba y evitar que ésta se pierda en los cementerios, además de respetar la voluntad del fallecido. Hay personas que tienen a toda una generación enterrada en sus casas. Mi abuela y mi abuelo y mi mamá, un primo y otro primo. Pero ojo que no cualquiera puede hacer esto. Necesitas permisos especiales por parte de las autoridades competentes. Y en caso de que los permisos se aprueben, el cuerpo no tuvo que haber fallecido por enfermedades peligrosas y se deben respetar normas estrictas de sepultura. Y aquí viene una creencia popular. Dicen que si vendes la casa sin consultarle al difunto, la venta fracasa. Los nuevos dueños no encuentran paz. Por eso muchas de estas casas nunca se venden. Y en caso de venderse, los cuerpos tienen que ser desenterrados y trasladados a un cementerio. Contame en los comentarios, ¿vos sabías de esta tradición? ¿Te atreverías a vivir en una casa así? Te leo por aquí abajo. No olvides seguirme para más contenido como este.